Alabado es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vive, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué gusto, qué alegría por estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para ustedes, llenos de la presencia del Señor. Y el Señor nos dice que si nosotros creemos y tenemos fe, vamos a ver su gloria. Y no mañana, no el próximo año, sino que en este preciso momento, a través de este programa. Estamos aquí juntos a través de estas líneas televisivas, a través de estas ondas, porque el Señor así lo ha querido, porque el Señor tiene un regalo para ti a través de este programa. Y si lo crees, como dice la palabra, vas a ver la gloria a Dios. En este momento, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, yo te invito desde lo profundo de mi corazón para que hagamos un espacio para Cristo Jesús. Vamos a dialogar con Él, hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú nos impulsas, Señor, a caminar en el camino de la santidad. Tú nos pides, mi Dios, que nosotros, con tu gracia, con tu fuerza, con tu poder, optemos por el más maravilloso de los caminos que podamos caminar en este mundo, que es el camino de Jesús, que al fin y al cabo, Señor, es el camino de la santidad. Sean santos, tú dices, mi Dios, sean santos. No solamente sean buenos, pero sean santos. Como yo, Yahvé tu Dios, soy santo, dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 44. Señor, gracias, mi Dios, porque de verdad nos invitas, nos exhortas, nos animas, nos estimulas con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, mi Dios, para cada día caminar en santidad. A medida que lo hacemos en formas extraordinarias con tu poder y tu gracia en nosotros, para complacerte a ti, Señor, y para que a través de nuestra vida vivida para ti, Señor, podamos vivir más unidos a nuestros hermanos. Mi Dios, qué diferente sería el mundo, Señor, qué diferente sería cada matrimonio, qué diferente sería cada familia si de verdad pusiéramos nuestro interés y nuestros esfuerzos, oh Dios, para que sirviéndote a ti, viviendo según tu santa voluntad, Señor, pudiéramos vivir unidos en el amor. Para que las peleas dejen de ser, Señor, para que las contiendas cesen, Señor, para que las violencias se vayan, Señor, se desintegren, se destruyan, mi Dios, y para que haya paz de todos tus hijos, en los corazones de todos aquellos que de verdad queremos una vida diferente, Señor. Queremos una vida más cerca de ti. Danos, oh Dios, a través de este santo programa, el deseo y la certeza de que sí, Señor, podemos alcanzar la santidad, que sí, Señor, podemos alcanzar una vida más plena, una vida más llena de ti, y una vida, Señor, donde realmente impera el amor, impere ese que es amor, que es Cristo Jesús el Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono. Doy gracias a Dios por Reina, doy gracias a Dios por Carmen de Dallas, doy gracias a Dios también por Mary de New York, doy gracias a Dios por Guadalupe, Marto, por Rolando Cruz, por Euligio Robles de Uruguay, doy gracias a Dios por Rosa Pérez de California, por Alberto Luis Mendoza de Puerto Rico, por Sandra Palacios de Pensilvania, por Ernesto Villaverde de Costa Rica, por Elia Rosa Torres de Sacramento, California. Doy gracias a Dios por Guadalupe López de New York. Doy gracias a Dios por Gloria Rosado de Florida, por Eladio Álvarez de Madrid, España. Doy gracias a Dios por María Irma Barajas de Phoenix, Arizona. Doy gracias a Dios por Iris y por su bebé Natalie.
y por todos los que en alguna forma piden oración a través especialmente de la página de este servidor en Facebook. Pido por todos ustedes y por todos ustedes que están necesitados, que el Señor los bendiga en abundancia y que nosotros creamos que no estamos solos, hermanas y hermanos, que Dios Jesucristo está con nosotros y porque Jesús está con nosotros podemos cada día comenzar una vida nueva, una vida más cerca de ese que es la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, el miércoles pasado estamos hablando acerca de San José y San José fue y es un ejemplo para todos nosotros porque fue una persona que vivió su vida complaciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y no necesariamente con cosas grandes, cosas increíblemente extraordinarias, sino que la vida de San José fue una vida muy sencilla. Y en esa sencillez Dios lo escoge para ser el guardián de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces pensamos que el santo, la persona que es santa, tiene que ser una persona como que diferente de todos los demás, que tiene que hacer cosas extraordinarias en todo el sentido de la palabra. Y a veces la santidad, hermano, es cuestión de hacer lo pequeño en formas extraordinarias. Hacer lo ordinario en formas extraordinarias. Cualquier cosa que Dios nos mande a hacer. Lo importante son dos cosas. Que lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, agarrados de la mano de Dios. Y segundo, pues, tratando de hacer lo mejor posible de acuerdo a nuestras capacidades y talentos para complacerle a Él, para darle gloria a Él, para exaltarlo a Él en todas nuestras labores de cada día. Si así lo hacemos, de seguro y sin lugar a dudas, estaremos caminando en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es lo que nos pide el Señor. Desafortunadamente vivimos en un mundo en que muchas veces hacemos lo mínimo. Son actitudes minimalistas. Voy a hacer lo mínimo porque al fin y al cabo, ¿y qué importa? ¿Verdad? Estás en el trabajo y voy a hacer lo mínimo. Si al fin y al cabo, ¿y qué importa? Estás con tu esposa y al fin y al cabo, si ella no me corresponde, pues yo tampoco le voy a corresponder a ella. Los hijos con los padres, pues si mi padre es un retrógrado, si mi madre está fuera de onda, ¿para qué voy a tratar de acercarme a ellos si al fin y al cabo ellos no van a cambiar? Los padres con los hijos también, ¿para qué si al fin y al cabo todo va a seguir igual? Y nos conformamos, hermanas y hermanos, con actitudes minimalistas. Lo menos que puedo hacer. Así le pasó a un señor, desafortunadamente, que era constructor, nos dice la historia. Y este hombre fabricaba casas. Y ya estaba entrando en una edad bastante madura. Y pensó en retirarse. Y va donde su jefe, el dueño de la compañía, y le dice que quiere retirarse. Y el dueño le dice, no, mira, por favor, no te retires porque me hace falta que construyas una casa más. No, que mira, ya no tengo deseos. Mira, por favor, una casa más. Y bueno, lo convence a tal manera que el hombre pues comienza a construir la casa. Pero lo hace de mala gana. No tiene ningún interés en construir esa casa y pone materiales inferiores. Y al fin y al cabo, pues la construcción cuando se termina, es una construcción que por fuera luce muy bonita, pero es una construcción que corre gran peligro de destruirse. Y no solamente destruirse, pero destruir a las personas que están adentro. Y cuando termina la construcción, una casa preciosa, lucía como que iba a durar muchísimo tiempo, pero bien él sabía que estaba hecha con materiales muy malos y en una forma como que muy mediocre, pero ya al fin construye la casa. Y cuando va donde el dueño le dice, mira, ahora sí ya te puedes retirar, pero queremos darte una recepción. Queremos honrarte con una fiesta. Así que quiero que vengas a la fiesta e invites a tu familia porque vamos a celebrar tus muchos años en construcción con nosotros. Y cuando están en medio de la fiesta, el dueño se levanta y mirando a toda la audiencia les dice, señoras y señores, damos gracias a este buen hombre porque ha trabajado por tanto tiempo en nuestra compañía y como regalo por sus muchos años de trabajo le queremos ofrecer la última casa que él hizo. ¡Ah! Le queremos ofrecer, ¿qué cosa? La última casa que él hizo, la más pobre, la más peligrosa, la construcción más mediocre que él había hecho. Esa era su casa, ese era su regalo.
esa era la forma en que la compañía apreciaba sus muchos años de trabajo. ¿Te imaginas, hermano o hermana, si cuando nosotros terminemos nuestra vida aquí en este mundo y nos presentemos delante del trono de gloria, que el Señor nos diga, esto fue lo que hiciste con tu vida? Viviste una vida mediocre. En vez de usar los talentos que yo te di en su máxima expresión, no solamente para tu propio bien, pero para el bien de tu familia, para el bien de tu cónyuge, para el bien de tus hijos, para el bien de muchas personas. Y me glorificaste a través de tu trabajo, me glorificaste a través de tu vida vivida para mí, me glorificaste a través de tu ejemplo, de tu testimonio de vida, me glorificaste. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Qué hermoso, hermano, hermana, si nosotros pudiéramos de verdad tomar en serio estas palabras y decir, Señor, tal vez yo no he hecho lo mejor que yo he podido hacer con mi vida. Tal vez yo puedo hacer un poquito más. Tal vez tomado de tu mano, Señor, todo lo que hago, aunque sea limpiar los platos, aunque sea pulir el piso, aunque sea pintar las paredes, aunque sea tomar órdenes, servir mesas, lo que tengo que hacer, Señor, pero que lo haga con la decisión de que todo lo que hago en el día de hoy voy a glorificarte a ti. Con mis acciones cotidianas, con mis labores diarias, Señor, voy a glorificarte a ti. Lo voy a hacer en la mejor forma posible. Si estoy produciendo un programa, voy a hacer el mejor programa posible. Si estoy detrás de una cámara, voy a ser el mejor camarógrafo posible. Si estoy hablando de ti, voy a tratar de hacer lo posible, Señor, para que esas palabras penetren en lo profundo del corazón de aquellas personas que están escuchando. Si estoy barriendo las calles, voy a ser el mejor barrendero posible, Señor. Si estoy dirigiendo una fábrica, voy a ser el mejor director posible, Señor, el mejor instrumento que puedo hacer en tus manos para que esa fábrica, Señor, sea para gloria tuya, testimonio de vida cristiana, de amor cristiano. El Señor Jesús nos dice, la palabra de Dios pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque Jesús era impulsado por el amor y todo lo que Jesús hacía, lo hacía para gloria del Padre. Yo tengo una oración que usualmente digo, y digo usualmente porque a veces se me escapa, pero usualmente casi todos los días cuando celebro la Santa Misa, y digo, Señor, que esta misa que voy a celebrar, Señor, sea como mi primera misa, como mi última misa y como mi única misa. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Cuando celebro la Santa Misa, la celebro con gozo, la celebro con alegría, la celebro con fe, con júbilo. ¿Por qué? Porque es como si fuera la primera, como si fuera la última y como si fuera la única. Nosotros aún los sacerdotes podemos caer en la rutina, ¿verdad? Como caen ustedes en las rutinas de sus diarios vivir. Pero qué hermoso si en este día podemos decir, Señor, que todo lo que haga te dé gloria a ti. Y que a través de esa gloria que te doy en lo que hago todos los días, en mis labores cotidianas, que no solamente te pueda dar gloria a ti, Señor, pero que eso me acerque a ti y me haga reconocer, Señor, que todo lo que tengo al fin y al cabo viene de ti y te lo devuelvo a ti. Y que en esa función cotidiana, Señor, pueda yo, con tu gracia, forjar la santidad hasta el día que pueda recibir de tus manos la corona de la victoria, que es el cielo. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Además, en Estados Unidos, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales y las esperamos. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Sean santos como yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Estamos esperando sus llamadas. Y llamadas internacionales, por favor, marquen también el número que aparece en pantalla, 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. En estos momentos tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro,
¿El espíritu del mal tiene poder para presentarnos imágenes en nuestra mente para que pequemos? Gracias por su respuesta, Abundio. Abundio, muchísimas gracias. Y sí, pues Satanás utiliza nuestros puntos más débiles para buscar la forma de hacernos caer en la tentación y apartarnos de la fuente de la vida que es Jesucristo nuestro Señor. Si se lo permitimos, entra. Si se lo permitimos, nos da la tentación, nos impulsa a hacer las cosas que sabemos que no están bien hechas, y si se lo permitimos, pues podemos caer en ellas. Satanás es muy astuto y Satanás va a buscar la forma de que nosotros nos apartemos del camino de la vida que es Jesucristo y de la meta que tenemos, que es la salvación, que es la gloria a Dios. Pero sí se lo permitimos. Por eso la palabra de Dios en Gálatas, y si tienen sus Biblias me gustaría mucho que ustedes las abran, la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra de la carne, o el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Es decir, la carne es símbolo de aquello que nos separa de Dios. No que la carne sea mala, no que la carne haya sido creada como algo malo por Dios, pero simplemente es símbolo en la Biblia de aquello que está en contraposición a la voluntad de Dios. La carne que nos impulsa hacia el mal. Y la palabra de Dios por eso dice: el que cosecha según la carne cosechará corrupción, pero el que cosecha según el Espíritu, es decir, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así que al fin y al cabo, pues depende de nosotros en qué dirección queremos forjar nuestras vidas. Y el Señor nos invita no solamente pues a caminar en el camino del bien, pero a caminar en el camino de la santidad. Es decir, no solamente a querer ser buenos, pero a querer ser santos. Y sabe una cosa, con Dios sí podemos y lo hemos de alcanzar. En estos momentos, correo electrónico, adelante por favor. Padre, mi hermana se ha unido a los hermanos separados. Estando deprimida, dice que si como Dios ya murió por nosotros y somos salvos, si ella se suicida, no es pecado. ¿Cómo le puedo refutar esto? Gracias. Socorro, de Colombia. Muchísimas gracias, Socorro. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13 dice: no matarás. No matarás. Es decir, la vida no nos pertenece a nosotros. Socorro, la vida le pertenece a Dios y por lo tanto nosotros no somos quienes para destruirla. Es decir, que Jesucristo ya pagó por el precio de nuestros pecados y que podemos pecar todo lo que queremos. Primero que todo, es una teología muy protestante. Hay protestantes y evangélicos que dicen que una vez salvo, ya siempre salvo. Esa es una cosa, eso es terriblemente antibíblico. Terriblemente antibíblico. ¿Por qué? Porque si pecamos, la consecuencia del pecado, ¿cuál dice que es San Pablo? Es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y si yo peco, es porque no quiero obedecer la voluntad de Dios. Y si no quiero obedecer la voluntad de Dios, y si quiero vivir apartado de Dios, aunque Dios muera 1.000.000 de veces por mí, si yo no quiero nada con Dios, Dios me puede torcer el brazo. Dios no puede hacer que yo entre en su reino si yo no quiero. Y cuando yo peco, cuando yo cometo un pecado mortal, le estoy dando muerte a la presencia de Dios en mi vida. ¿Y qué estoy haciendo? Por lo tanto, estoy diciendo: no quiero nada que ver contigo y voy a hacer las cosas a mi manera y no de acuerdo a tu voluntad. Dile a tu hermana, por el amor de Dios, que no juegue con Dios. Que no juegue con Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Le dice el Señor al mismo diablo, al mismo Satanás, cuando quiere tentarlo: no tentarás al Señor tu Dios. Sí, definitivamente Jesús nos ha salvado, Jesús nos ha redimido, Jesús nos ha sacado de las mismas garras de Satanás. Pero yo tengo que cooperar con Jesucristo, yo tengo que colaborar con Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él me salve. La salvación es un don maravilloso de Dios, pero yo tengo que abrir mi mano para recibirlo. Si no, ¿cómo voy a abrir la mano? Si la tengo cerrada todo el tiempo, ¿cómo voy a abrirla para que Dios me dé el don de la salvación si mi mano está cerrada? Yo tengo que abrirla, yo tengo que colaborar con Dios para recibir de Él la salvación.
Decía el gran San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento, no te puede salvar sin tu consentimiento. El decir que Jesucristo pagó el precio de mi salvación y por lo tanto yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, porque al fin y al cabo yo soy salvo, eso no es bíblico. El decir que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida ya me hace salvo, eso no es antibíblico, eso es antibíblico. La palabra de Dios nos dice, y lo dice San Pablo, que debemos de procurar nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y reitera Jesucristo, y Jesús es quien lo dice al fin y al cabo, y tenemos que obedecer lo que dice Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Correo electrónico con otra pregunta, adelante por favor. Señor sacerdote, su fanatismo religioso lo lleva a decir cosas que no están dentro del marco de la palabra de Dios. Usted dijo que no importa cómo esté viviendo el sacerdote, pues según usted, el que perdona el pecado es Cristo a través de esa persona. Creo que un sacerdote, para llevar una persona al perdón de Cristo, debe estar bien en todos los aspectos de su vida ministerial, espiritual, sacerdotal y moral. Un pecador no puede perdonar a otro pecador. Eso es ridículo y está fuera del contexto de la palabra de Dios. Manuel, tú eres el que estás fuera del contexto de la palabra de Dios. Estás diciendo cosas, de nuevo, que de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia no tiene sentido, hermano, no tiene sentido. ¿Cómo vas a decir que el pecador no puede perdonar? Primero que todo, Jesucristo es el único que perdona, es decir, Jesucristo es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús, primero que todo, nos invita a perdonar como Él perdona, ¿no es cierto? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el Señor dice, versículo 12, cuando está dándonos el Padre Nuestro, la oración que Él le enseña a sus discípulos, ¿qué es lo que Él dice? Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el Señor nos invita a amar como Él al punto de perdonar con la misma fuerza, con el mismo poder y al mismo grado con que Él nos perdona a nosotros. Y segundo, Manuel, por el amor de Dios, antes de tú decir cosas como estas, que son totalmente antibíblicas y fuera del contexto bíblico en absoluto, el decir que los seres humanos no podemos perdonar a no ser que estemos bien. ¿Y qué significa estar bien, Manuel? Yo comprendo lo que tú dices, es decir, tenemos que dar buen ejemplo, porque si no, un ciego guiando a otro ciego, ¿qué es lo que pasa? Los dos se van al hoyo, dice Jesús. Pero también acuérdate, Manuel, que en la Santa Biblia es el Señor quien escoge a aquellos que van a ser instrumentos en su nombre para la salvación del mundo. En el caso, por ejemplo, de los discípulos de Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 20, si tienes tu Biblia yo te invito para que la abras. Evangelio según San Juan, capítulo 20, la palabra de Dios nos dice que el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Jesús estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos de Jesús que habían estado tan cerca de Él, en el momento más necesitado de Jesús, cuando estaba colgando de su cruz, hermanos y hermanos, aquellos que estaban más cerca de Jesús lo abandonaron, lo dejaron. No tuvieron suficiente fe, suficiente valentía, suficiente amor por Jesucristo, que lo había dado todo por ellos, para quedarse ahí al pie de la cruz. No estaban, se habían ido. Y más aún estaban a puertas cerradas, y no solamente a puertas cerradas por miedo a los judíos, pero habían cerrado la puerta de su corazón al mismo Jesús. Y no es eso lo que es el pecado. Cerrar la puerta de tu corazón a Cristo Jesús, decirle: yo no quiero nada que ver contigo. Yo no creo en ti. Yo no confío en ti. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Y sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús viene donde ellos, esos grandes pecadores en estos momentos, que se habían apartado del Señor y habían optado por otro camino que no era el camino de la santidad. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? ¿Qué hace Jesús? Fíjate, Manuel, por el amor de Dios, fíjate, no hables cosas que no son ciertas.
y que confunden a la gente. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús sopla sobre ellos, Ruach, de este Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y les dice: a quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. ¿Cómo podemos confundir a la gente, Manuel? Con nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, y tenemos la osadía de decir: usted no sabe nada, yo lo sé todo, y te estoy probando bíblicamente que lo que acabas de decir está totalmente incorrecto. Aprendamos a conocer la Santa Biblia, pero de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia que Jesús establece, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, hermanos. Y a través del conocimiento de la verdad, un día nuestra sea la corona de los santos que es el cielo. Y esa iglesia es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica, apostólica, la única iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, la iglesia católica. Antes de juzgar, antes de tildar las enseñanzas de la iglesia como innecesarias, antibíblicas, estudiamos un poco más la palabra de Dios. Y vamos a ver al fin y al cabo que la iglesia puede tener 20,000 defectos, pero una cosa sí es cierta, que la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia es pulcra, es nítida, es inmaculada, porque al fin y al cabo es la enseñanza de Jesucristo dada a nosotros por la única iglesia que Él funda, que es la Iglesia Católica. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. No se vayan, por favor, porque hay mucho más todavía, así que quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, y que Jesús más y más impregne tu vida y la mía, sature tu vida y la mía de su santa gracia, de su santo poder, de su santo amor, para que nosotros en nuestra vida diaria podamos caminar en santidad, haciendo las cosas ordinarias de cada día en formas realmente extraordinarias, como nos ha enseñado el mismo Jesús. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Constantemente estaremos enviándoles, Dios primero, meditaciones, palabras que les ayuden en su caminar con Cristo Jesús para acercarse más a la fuente de vida eterna que es Jesús el Señor. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, los protestantes siempre dicen que Jesús habló a las 7 iglesias. Por eso la Iglesia Católica no es la verdadera. ¿A qué se refirió Jesús cuando habló a las 7 iglesias? Silvia y Aida Campos. Muchísimas gracias a ustedes dos, a Silvia y Aida. Jesús instituye una sola iglesia, la instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, y es la primera vez que aparece la palabra iglesia en toda la Biblia. Y eso está tomado, y permítame decirlo de nuevo, tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. La palabra de Dios dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La primera vez que aparece la palabra iglesia. ¿Y qué significa la palabra iglesia? Significa asamblea o comunidad de creyentes. Cuando hablamos de las diferentes iglesias que comienzan a formarse, se forman todos bajo la tutela de la iglesia de Roma, es decir, del vicario de Cristo, que es Pedro, a quien Jesús ha asignado como su vicario, y es a través de esa iglesia que las demás iglesias se van fundando. Y esa iglesia donde está Pedro, esa comunidad de creyentes, pues es la iglesia de Roma, a la cual San Pablo escribe en su carta a los romanos. Pero además de la iglesia de Roma, también tenemos la iglesia de Corintios, tenemos la iglesia de Éfeso, tenemos a los Gálatas, tenemos los tesalonicenses, en fin, hay un sinnúmero de iglesias, pero no son iglesias separadas, sino que todos son parte del mismo conglomerado al fin y al cabo, que es la iglesia de Jesucristo. En diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, pero es la misma iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, y eso es precisamente lo que tú estás hablando, se habla de 7 iglesias, pero 7 iglesias que son parte del mismo conglomerado o de la misma iglesia que Jesús fundado en este caso por otros apóstoles. En el caso pues son las iglesias de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatara, la iglesia de Sardes y la iglesia de, falta otra iglesia por aquí, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas 7 iglesias son parte de nuevo del conglomerado de la única iglesia fundada por Jesús. Aquí en el presente tenemos iglesias en todas partes del mundo, pero todas las iglesias católicas, no importa si están en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, donde sea, son parte de la misma iglesia que es la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace poco tuve una discusión con mi esposo, pues mi hijo de 2 años hace lo que quiere durante la misa y mi esposo se lo permite aduciendo que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. A mí me molesta tanto esa situación que he dejado de ir a misa porque cuidar al niño no puedo prestar atención. Verónica, ante todo, comprendo tu frustración y comprendo tu, hasta cierto punto, vergüenza de que tu niño esté haciendo trastadas y molestando a otras personas, porque desafortunadamente se corta la atención que las personas pueden tener hacia el sacerdote que esté hablando, en fin, lo que esté pasando en la Santa Misa. Tu esposo tiene una actitud pues bien pasiva al respecto y hoy día pues la psicología moderna habla de que tenemos que dejar a los niños que hagan prácticamente lo que quieran y desafortunadamente y sin querer podemos crear monstruos. Por eso la Santa Palabra de Dios, la Biblia habla de la importancia de la disciplina de las criaturas desde su comienzo. Y también la Palabra de Dios en Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir y entre otras cosas pues la obediencia, el respeto, la reverencia, y cuando sea viejo no se apartará de él, y eso es promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en una situación así? Pues habla con tu esposo, lleguen a acuerdos sensibles, no solamente por el bien de la criatura, pero también para que la criatura pues no moleste a otras personas que están tratando de escuchar la misa y de participar en ella. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es tratar de buscar una iglesia que tenga un lugar para niños, donde los niños dentro del templo puedan tener cierto tipo de expansión y al mismo tiempo ustedes puedan participar de la celebración de la Santa Misa. Otra cosa que yo aconsejaría que ustedes hagan, si eso no es posible, que ustedes se turnen, ¿verdad? Que uno de ustedes vaya a la celebración de la Santa Misa a tal hora y el niño se quede en casa y después va la otra persona. Pero yo creo que es importante desde el comienzo del desarrollo de la vida de la criatura que se le hable de Dios. Ustedes son los primeros maestros en el desarrollo espiritual de la criatura y ustedes desde niño o desde niña, la criatura tiene que aprender a amar a Dios, a respetar a Dios y a estar reverente en presencia de Dios. Y esos ejemplos, esa enseñanza, ese cultivo de espiritualidad tiene que comenzar con los papás. Los papás son los maestros más importantes en el desarrollo espiritual de los niños y comenzando con una edad muy temprana. Así que yo les invito para que ustedes hagan eso. El quedarte en casa sin ir a misa es un no. ¿Por qué? Porque por mucho problema que haya con tu niño, etcétera, tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tú tienes que alimentarte del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús y no hay nada que reemplace la Santa Eucaristía. Así que hacer las cosas como Dios manda y en el nombre de Cristo Jesús, ojalá que ustedes puedan llegar a un acuerdo para hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios, para que la familia de ustedes, la familia básica de ustedes, que eres tú, tu esposo y tu niño, puedan crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo muchas preguntas. ¿Dónde nació Dios Padre, no Jesús? ¿Por qué existen personas malas como las que crucificaron a Jesús? Mi abuelita Rosy le tiene una pregunta. ¿Quién fue el papá de San José y a qué edad murió? Gracias por escucharme. Ariadna, de 8 años. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga. Pues Dios
ha existido desde siempre y Dios existirá para siempre. Es decir, en Dios no hay principio y no hay fin, sino Él no sería Dios. Es decir, si Dios hubiera nacido de alguien, ese alguien sería Dios. Pero Dios es el ser supremo, no hay nadie por encima de Él y por lo tanto Dios es infinito. Nosotros nacemos de alguien y por lo tanto no somos Dios. Pero sin embargo, en el caso de Dios, Dios nunca nació de nadie, Dios es desde siempre y Dios será para siempre. El pasado y el futuro es presente para Dios porque Dios es el eterno presente. En lo que se refiere a San José, cuando murió San José, ¿quién fue el padre de San José? Pues el padre de San José, si nosotros vamos a la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice quién es el papá de San José. Y aquí vamos enseguidita para que sepas el nombre del papá de San José. Capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 16, dice la palabra de Dios: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Así que el papá de San José se llamaba Jacob. Ahora, ¿cuándo fue que murió San José? Pues no lo sabemos. Ni la Santa Biblia lo dice, ni tampoco la tradición apostólica de la Iglesia. Vamos a tener que esperar a llegar al cielo para preguntarle a Él cuándo fue que Él murió. De todas maneras, lo importante es el ejemplo de vida que Él nos dejó, que en su vida diaria Él procuró y alcanzó con la gracia de Dios la santidad. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, le escribo para preguntarle sobre la Eucaristía. ¿Por qué el sacerdote parte el cuerpo de Cristo después de consagrar la hostia? Gracias, Daniel, de San Luis Potosí, México. Daniel, la respuesta es muy sencilla y muy corta. Cuando los hebreos veían un animal muerto, desangrado, pues ese animal no tenía vida. En el caso de Jesús, Jesús es el animal expiatorio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de ahí la palabra hostia, que significa víctima. Jesús es el que se hace víctima por amor a ti, por amor a mí, asumiendo sobre sus espaldas el pecado tuyo, el mío y el de toda la humanidad. Cuando nosotros consagramos en el nombre de Cristo Jesús el pan y después el vino, pues como que los dos elementos están separados, y como que eso en alguna forma para el judío simboliza muerte. La sangre separada del cuerpo, el cuerpo separado de la sangre. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote toma un pedazo de la hostia consagrada del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo pone en el cáliz donde está el vino, es decir, consagrado, la sangre del Señor, para simbolizar de esa manera que Jesucristo no está muerto, que la víctima está viva, ha resucitado y está con nosotros. Eso es básicamente lo que significa. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales, y las esperamos. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero todavía hay más, así que regresamos pronto, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, que nos impulsa no solamente a ser buenos, sino que a ser santos en nuestra vida diaria, en las cosas que hacemos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria de Él y lo hagamos con el mayor amor en nuestros corazones, para que realmente podamos glorificarlo y podamos llevarlo a muchas personas en este mundo que tanto necesitan de Dios. Hermanos y hermanos, para que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook, vayan a facebook.com/EWTN Español. En estos momentos, otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿es pecado el fanatismo cristiano? Es decir, apartar relaciones sociales y otras cosas para querer entregarse de manera completa a Dios. Espero su respuesta. Muchas gracias y bendiciones. Anónima. Anónima, muchísimas gracias. Y bueno, pues si no estás casada
Y si no tienes familia y quieres dedicar tu vida más completa y totalmente al servicio del Señor en las cosas que Él ponga delante de ti, pues bendito sea Dios. Pero si estás casada, si tienes obligación con tu esposo, con tus hijos, pues ten cuidado. Es importante que tú y tu esposo se reúnan, compartan y decidan realmente qué es lo que ustedes quieren hacer, apartarse de qué, de quién, etcétera, y pues juntos caminar en el camino de la santidad, en el camino del Señor. Pero a veces sí es necesario como que tener amistades que nos ayuden a edificar, a construir nuestra relación con el Señor Jesús. A veces desafortunadamente tenemos amistades que impiden ese crecimiento y esa búsqueda de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, en que Jesús entra con Jairo y con su esposa a la casa de Jairo, porque la hija, decían los amigos de Jairo, que había muerto. ¿Qué es lo que hace Jesús de inmediato cuando entra? Dice la palabra de Dios que Jesús hizo salir a todos los que estaban en la casa y tomó consigo al padre, es decir, a Jairo, a la madre, es decir, la esposa de Jairo, y a los que venían con él, es decir, a los discípulos del Señor Jesús. Entonces, cuando uno comienza a conocer a Cristo Jesús, cuando uno comienza a conocer a Cristo Jesús, pues muchas cosas cambian en la vida de uno, incluso muchas veces las amistades. Así que es algo que tú delante de Dios tienes que discernir, y como te dije, si estás sola, pues no hay ningún problema, bendito sea Dios, pero si estás con tu cónyuge y con tus hijos, pues con ellos te tienes que reunir, tienes que hablar y tomar decisiones bien en firme. Yo quiero dar gracias, hermanas y hermanos, en este comienzo del mes de mayo, muy especialmente por Mamá María, dar gracias a Dios por el ejemplo que ella es para todos nosotros de santidad, de búsqueda de Dios, de entrega a Dios, de rendimiento a la voluntad de Dios y de dejarse en las manos del Señor para que el Señor haga en ella maravillas, en una forma sencilla muchas veces, en una forma sin mucho espaviento y sin mucho platillo y sin mucha cosa, pero haciendo cada día la voluntad de Dios en una forma extraordinaria, una forma extraordinaria. Así hizo San José también, que nosotros podemos hacer lo mismo también. Y quiero dar gracias al Señor desde lo profundo de mi ser, porque aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se celebra pronto ya el Día de las Madres, y tantas mamás que han vivido y que viven su santidad en formas ordinarias, pero haciendo cosas extraordinarias a través de ese amor que sienten en sus corazones por sus hijos y por tantas otras personas más. Que el Señor les bendiga abundantemente, abundantemente, y que ese amor puro, ese amor sincero, ese amor que no tiene límites, que es imitación del mismo amor de Cristo Jesús por nosotros, que ese amor sea fecundo en miles de maneras, y sobre todo que ese amor impulse a muchísima gente, yo diría y espero a la humanidad completa, a los pies de Cristo Jesús, al amor de los amores, para que podamos juntos un día proclamar la victoria en ese que nos ha dado todo por amor, que es el Señor Jesús. Yo quiero recordarles que muy pronto, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje muy especial a santuarios marianos, hablando de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a comenzar en Fátima y vamos a continuar a través de los diferentes santuarios en España, y vamos a ir también pues a Lourdes. Esto va a ser en septiembre, si Dios quiere, comenzando septiembre 10. Y es un peregrinaje que organiza el Ministerio Mensaje, el cual este servidor dirige. Para más información pueden ir a mensaje1.com o pueden ir a la página de este servidor en Facebook para que ustedes tengan la información necesaria. Quiero darle gracias a Dios por Tomás Alejandro Betancourt de París, Francia, que nos escribe, y esto es a través de Facebook, y él dice que de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el último enemigo que Jesucristo someterá? ¿Cuál es el último enemigo que Jesucristo someterá? Y si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, vamos a ver, versículo 26, la palabra de Dios dice: el último de los enemigos sometidos será la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es vida, Dios es vida, y cuando Jesús someta al último de los enemigos, que es la muerte, lo que nosotros podemos esperar es la vida eterna. Bendito sea Dios. Marlene Domínguez Hernández dice que tiene una amiga que tiene 26 semanas de embarazo, imagínense ustedes, y quiere abortar la criatura. 26 semanas, 7 meses pico, ¿verdad? Y necesita ayuda. De nuevo, Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás, no matarás. Sino que la criatura, que la dé en adopción, pero que no la mate, porque no solamente va a matar a ese que es carne, su carne, que es su hijo,
pero también ella va a estar afectada para el resto de su vida y eso marca mis palabras. Así que por favor, no lo haga. ¿Cómo adquirir los libros del Padre Pedro? Pregunta Adi Paredes y también Farbel Dagoberto Caballero y muchos otros. Pues todo lo que tienen que hacer es ir a la página web de Mensaje, que es mensaje1.com, y ahí tienen toda la información. O también ir a Facebook y también va a encontrar la información necesaria. Y muchísimas gracias. Tenemos 4 libros, por cierto. El primero es Conozca primero su fe católica. El segundo es 150 historias que cambiarán tu vida. El tercero es ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y el cuarto, Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Rubén Mancilla dice, señor Núñez, responda sobre el dogma no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Es bien sencillo. Jesús es el único camino al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Hechos, capítulo 9, versículo 5, que es lo que dice el Señor a Saulo de Tarso cuando está persiguiendo la iglesia primitiva, cuando está persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién persigo, Señor? Pregunta Saulo. Y responde Jesús, me persigues a mí, me estás persiguiendo a mí, porque Jesús es la iglesia. Jesús es la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Jesús a través del bautismo que hemos recibido. Hemos sido injertados en Cristo Jesús y por lo tanto la salvación está en Jesús, la salvación está en Jesús y la salvación está en la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia apostólica, la funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. ¿Habrá salvación fuera de la iglesia católica? La Iglesia Católica dice que sí, de acuerdo a la oportunidad que cada cual haya tenido de conocer la verdad a su manera y responder a ella en todo el sentido de la palabra. Pero la iglesia que Jesús establece, la única iglesia que Jesús establece para la salvación del mundo, es la Iglesia Católica a la que tenemos la dicha y también la responsabilidad de pertenecer. Loredo Marlene dice, ¿cómo hacer pregunta y esperar respuesta? Hace tiempo le escribí, pero no he recibido contestación suya. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que perseveres. Son cientos los correos electrónicos que recibimos constantemente. Así que en el nombre del Señor Jesús, pues mil disculpas, pero al mismo tiempo danos una oportunidad y escríbenos de nuevo y vamos a confiar en el Señor Jesús de que al igual que estoy respondiendo estas preguntas, que voy a poder responder tu pregunta también. Así que ánimo, persevera, porque sí es cierto, el que persevera alcanza. Vanessa Benítez dice que ¿qué le puede decir a una persona que alega que el Vaticano tiene muchísimas riquezas? Bendito sea Dios. Es decir, las riquezas que tiene el Vaticano están en forma de arte, esculturas, pinturas, cosas maravillosas que a lo largo de la historia de la fe en Jesucristo han sido plasmadas en monumentos preciosos, en artes maravillosas. Y la pregunta es, ¿y qué se va a hacer con todo eso? Al fin y al cabo, eso no le pertenece al Vaticano, eso no le pertenece al Papa, eso no le pertenece al Padre Pedro, eso no le pertenece a WTN, eso es patrimonio universal. La pregunta que yo le haría a esta persona, ¿y cuánto contribuiste tú para que el Vaticano tenga todas estas riquezas? Lo segundo es, ¿qué hacer con esa riqueza? Esa riqueza en forma de arte cuesta muchísimo dinero mantenerla. Yo recuerdo una vez que yo estuve con mis padres en el Vaticano y fuimos a la Capilla Sixtina. Había un grupo de científicos japoneses, imagino yo que no sé si eran católicos o no, pero estaban trabajando en formas minuciosas en algunas de las pinturas que estaban con necesidad de ser retocadas. Eso cuesta muchísimo dinero. Y eso la iglesia lo mantiene para que nosotros podamos disfrutar de todas esas maravillas que, como dije anteriormente, fueron plasmadas como parte de la fe de muchísimas personas y especialmente de todos estos genios en el campo de arte que por siglos nos han dado la oportunidad de disfrutar estas cosas maravillosas. Lo importante también es el estar consciente de que al fin y al cabo, si el Papa es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, y si Cristo viniera y estuviera con nosotros, le daríamos lo mejor que le pudiéramos dar. Al Papa le debemos de dar lo mejor, porque al fin y al cabo es el que representa a Jesús, que si bien es cierto se hizo pobre por amar a nosotros, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que tiene toda la riqueza del mundo porque al fin y al cabo Él le pertenece. Qué hermoso que nosotros podamos en alguna forma honrar a Jesucristo a través de la persona del Papa.
Al fin y al cabo, el Papa no se lleva nada, el Papa no tiene nada de lo que hay en el Vaticano, porque como dije anteriormente, no le pertenece al Papa ni a ninguna persona en particular, le pertenece al mundo y es al fin y al cabo patrimonio universal. A ver qué más tenemos por aquí. Dice Egidio Márquez pregunta por qué en la Semana Santa se habla de adorar la cruz. Porque al fin y al cabo la cruz es Jesucristo. Jesús se hace cruz por amor a ti, por amor a mí. Abre sus brazos. ¿Para qué? Para que nosotros a través de él podamos tener salvación y vida eterna. El palo vertical, que es nuestra relación con Dios, el palo horizontal, que es nuestra relación con nuestros hermanos. Y finalmente, Rolando Torres pregunta sobre los heraldos del Evangelio, si están aceptados por la iglesia, y la respuesta es sí. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes oren por este ministerio EWTN y también necesitamos su aportación económica para seguir adelante llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre y los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.